Reciban un cordial saludo, estimado público en general. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar un recital poético, conformado por 3 poemas, los cuales forman parte de un poemario muy conocido a nivel mundial. Me refiero a Trilce, de nuestro gran poeta universal, César Vallejo. Pero primero, conozcamos un poco más acerca de este poemario, asimismo de su autor, responsable de que hoy gocemos de grandes poemas que tienen un mensaje muy significativo. Me refiero a César Vallejo. Trilce es un poemario que contiene 77 poemas que escribe César Vallejo cuando tenía 20 años y es tomado preso por la policía de su pueblo, Santiago de Chuco, en Perú. Con la obra Trilce, César Vallejo deja de ser modernista, transformando su poesía en vanguardista. Es un libro que durante muchos años no se entendió, quizás por conservar su propia personalidad y la utilización de los diálogos de una manera tan suya. Es considerado el libro poemario más radical escrito en la lengua española. Además, su obra se convierte en una de las más importantes de la vanguardia latinoamericana. La infancia de Vallejo. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Creció en un entorno rural y humilde donde la religión y las tareas familiares marcaron su infancia, influyendo en su posterior desarrollo como escritor y poeta. Según la Comisión Multisectorial Permanente 2018, César Vallejo vio la luz el 16 de marzo de 1892 en una modesta y rural localidad llamada Santiago de Chuco, que se encuentra en el departamento de La Libertad. Durante su infancia, Vallejo creció en una familia caracterizada por la tranquilidad y la colaboración, donde los hombres se dedicaban a las actividades agrícolas y comerciales, mientras que las mujeres se encargaban de las labores del hogar. Esta infancia, en un entorno rural y las influencias religiosas tempranas, moldearon su percepción y reflejarían en sus obras literarias, donde abordó cuestiones existenciales desde una perspectiva cristiana. Su don literario innato le permitió componer valiosos versos y narraciones que aún perduran en la memoria colectiva. El texto presenta una breve bibliografía de César Vallejo, un destacado escritor peruano, enfocándonos en su infancia y su entorno familiar. Se concluye que es necesario conocer el contexto de la vida del autor, especialmente su infancia, para entender mejor su obra y su aporte a la literatura. El poeta universal tuvo un recorrido académico muy difícil, obstaculizado por la precariedad económica y viéndose obligado a dejar sus estudios para trabajar, hacía más difícil el sueño de tener estudios superiores. Pero esto no detenía al poeta, ya que siempre veía la luz al final del túnel, a tal punto que llegó a graduarse como bachiller, a la vez trabajar como docente, en donde enseñó poemas escritos por él mismo. Según Samarik, menciona que César Vallejo es enviado a Lima en 1911 por su hermano Víctor Vallejo a estudiar medicina, pero esto se ve obstaculizado, ya que deja sus estudios para ir a trabajar a un hacendado en Huánuco. Años más tarde, en 1913, en Trujillo, decidió matricularse en la Facultad de Letras en la Universidad de esta ciudad de Filosofía y Letras, para después, en 1915, lograr obtener el grado académico de bachiller al realizar su tesis muy famosa, El romanticismo en la poesía castellana. Asimismo, estudiaba en 2 facultades al mismo tiempo, en la Facultad de Letras y en la Facultad de Derecho. Aquí conoce a su amigo Antenor Orrego. A este le escribe las más emocionantes cartas. Además, para solventar sus gastos universitarios, trabajó como docente, en donde escribió y enseñó a través de sus poesías de carácter pedagógico a niños y a su pueblo a dejar de lado las supersticiones. En toda la trayectoria académica del poeta se puede destacar la resiliencia, ya que tuvo muchos obstáculos, pero no dejó que ello lo detuviera. Hoy en día es muy reconocido por su vida, poesías, grandes obras, entre otros.
El poemario de César Vallejo en 1922 nos da a conocer el surgimiento de su nuevo libro. Según Bravo, en el año 2020 enfatiza que la transformación del nombre se debe al monto que costaba un ejemplar, que era de 3 pesos. Asimismo, a Vallejo le gustaba poner a sus obras nombres que resalten, pero solo recibía burlas de sus amigos. Al practicar el nombre de su ejemplar, pronunciaba la palabra tres y tris varias veces, hasta que en un momento llegó a pronunciar la palabra trilce, llegando a la conclusión que su nombre estaría presente, pero que le pondría de nombre a su ejemplar trilce. Como hemos podido apreciar en la información brindada, la idea principal se trataría de dónde proviene el nombre del ejemplar. Además, tuvo compromiso con él mismo para lograr su objetivo y seguir adelante a pesar de los obstáculos. En la obra Trilce de César Vallejo nos encontramos con un universo poético cautivador y profundo. En esta ocasión nos enfocaremos en 3 poemas seleccionados de Trilce, los cuales nos permitirán apreciar la riqueza literaria de la obra y cómo Vallejo logra transmitir emociones a través de su poesía. A medida que analicemos cada uno de estos poemas, nos adentraremos en los significados que nos brindan, permitiéndonos reflexionar sobre las emociones y los mensajes que nos deja esta obra. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Me esperará tu arco y asombro, las tostadas columnas de tus ansias que se acaban de caminar. Me esperará el patio, el corredor de abajo con sus tontos y repulgos de fiesta. Me esperará mi sillón alto, abuelo de un pijado trasto de dinástico cuero, que para no más rezongando a las nalgas tataranietas de correa a correvuelta. Estoy cribando mis cariños más puros, estoy ejiando, no oyes jadear la sonda, no oyes ascar las dianas. Estoy plasmando tu fórmula de amor para todos los huecos de este suelo. O si dispusieran los tácitos volantes para todas las citas más distantes, para todas las citas más distantes. Así, muerte inmortal, así, bajo los dobles arcos de tu sangre, por donde hay que pasar tan de puntillas y hasta mi padre, para ir por allí humillándose hasta menos de la mitad de un hombre, hasta ser el primer pequeño que tuviste. Así, muerte inmortal, entre la columnata de tus huesos, que no puede caer ni a lloros, y cuyo lado ni el destino pudo entrometer ni un solo dedo suyo. Así, muerte inmortal, así. El análisis del poema Madre, me voy mañana a Santiago de César Vallejo es un poema sobre el retorno de aquel hijo que va a visitar la ciudad de Santiago, donde creció junto con su madre. Pese a que falleció, él va a contarles sus desengaños, asimismo pidiéndoles su bendición. Le espera un gran temple, puesto que su madre fue un gran soporte para él y para su familia. Le espera el patio, aquel lugar donde su madre se encontraba. Le espera el sillón de infancia, aquel sillón que se usa de nietos a nietos. El hijo le cuenta sus penas y decepciones, limpiando y sacando su cariño más puro. Nos dice que el hijo está llegando a Santiago. Declamaré la poesía titulada He encontrado una niña de César Vallejo. He encontrado una niña en la calle y me ha abrazado. X disertada, quien la halló y la hallé, no la va a recordar. Esta niña es mi prima. Hoy al tocarle el taller, en mis manos han entrado en su edad, como en par de mal, revocados sepulcros, y por la misma desolación marchóse. Delta el sol tenebroso, trina entre los dos. Se ha casado, me dice, cuando lo que hicimos de niños en casa de la tía difunta, se ha casado, se ha casado. Tardes años latitudinales, qué verdaderas ganas nos han dado de jugar a los toros,
a las yuntas, pero todo de engaños, de candor como fue. Vallejo, en su poema 11, nos da a conocer el cariño que sentía hacia su prima, la cual llegó a encontrarla llorando en una calle. En primer lugar, llega a personificar como aquella niña inocente con el cual era unos niños. Asimismo, nos muestra también cómo llega a tener un cariño especial por ella, ya que luego, al enterarse que ella se ha casado, llega a transmitir un sentimiento de melancolía y tristeza, por ya no poder retroceder el tiempo a aquellos días muy hermosos donde jugaban juntos. Gracias. ¡Qué extraña manera de estarse muertos! ¿Quién quiera diría que no lo estéis? Pero en verdad, estáis muertos, ¡muertos! Flotáis nadamente detrás de aquella membrana que pendula del cenit al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros os duele. Os digo pues que en la vida está el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras las ondas va, mientras las ondas viene, con impunentemente se está uno muerto. Solo está cuando las aguas quebrantan en los bordes, enfrentados y se doblan y doblan. Entonces os transfiguráis y creyendo morir, percibís la sexta cuerda que ya no es vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que no, no siendo ahora, en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue, triste destino el no haber sido sino muerto siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no son, no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estéis muertos. Este fragmento del poema Estáis muertos de César Vallejo, el autor aborda la paradoja de la existencia y la muerte de una manera poética y filosófica. Vallejo sugiere que a pesar de las apariencias, las personas a las que se refiere están muertas. Utiliza metáforas como la membrana que flota entre el cenit y el nadir para ilustrar una existencia más allá de lo tangible. La imagen del espejo se presenta como un símbolo crucial, indicando que la verdadera vida está reflejada en él. La metáfora de las ondas que van y vienen sugiere una muerte impune, pero solo en momentos de cambio significativo se revela la verdadera esencia de la existencia. Vallejo explora la paradoja de estar muertos sin haber vivido, describiendo a los individuos como cadáveres de una vida que nunca fue. A pesar de esta aparente contradicción, sugiere que los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que aún no han vivido. El poema ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza efímera de la existencia, la paradoja de la vida y la muerte y la percepción de la realidad. Las declamaciones de Trilce, de César Vallejo, nos ha permitido adentrarnos a su mundo poético. Cada palabra nos lleva a una profunda reflexión y emoción. Vallejo, a través de su poesía, nos permite cuestionar y explorar la experiencia humana en su máxima expresión. Trilce sigue siendo una obra que nos conmueve y nos hace recordar la importancia de la poesía como medio de expresión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje.